Esta es la sesión 175, ¿ah?, del lunes 16 de agosto de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales. La Secretaría va a darle lectura a la cuenta. Saludar a la señora ministra. Ministra, buen día, ¿cierto? A las señoras diputadas, diputados, y a Ana María e Ignacio. Y Silvia, que está por allá en alguna parte. Se ha recibido una comunicación de reemplazo del diputado Javier Macaya por el diputado Norambuena para la sesión de hoy. También se recibió de la Secretaría de la Cámara una comunicación del reemplazo en forma permanente de la diputada Claudia Mix por la diputada Marcela Sandoval a contar del 12 de agosto. Un oficio de la Secretaría Regional Ministerial de Medio Ambiente en la región de Valparaíso, mediante el cual responde a uno de la comisión e informa sobre las denuncias efectuadas por habitantes del sector de Blanquillo en la localidad de Catapilco, comuna de Zapallar, debido a la eventual presencia de un vertedero ilegal en la zona. Un oficio del subsecretario de Fuerzas Armadas, mediante el cual remite glosa presupuestaria en relación a la Ley de Presupuestos 2021. Una carta firmada por varios senadores de la Comisión de Medio Ambiente del Senado de Brasil, en la cual se invita a participar de una reunión para fortalecer la cooperación interparlamentaria en el contexto del debate y el intercambio de acciones legislativas para promover el desarrollo sostenible, en particular para una transición justa a bajas emisiones de carbono. Una solicitud de audiencia de Andrés Gilmore, socio fundador de la Corporación Costa Carrera del Sur, CAICEN, organización sin fines de lucro creada en 1994 para informar que se realizó una revisión al protocolo utilizado por el señor Felipe Ward, ministro de Bienes Nacionales, en 2018, en la readministración realizada del Parque Nacional Patagonia, y se han encontrado una serie de irregularidades de forma y fondo que ha permitido se creen las condiciones para la intervención minera del parque. Eso es todo. Sobre la cuenta, adiós. ¿Varios? Muy bien. No habiendo varios, vamos entonces a ir a la orden del día. Y esta es para conocer los alcances del informe emitido del panel internacional, ¿cierto?, sobre cambio climático, el IPCC, y avanzar cómo será abordado, cuál es el estado de avance en cuanto a cumplimiento de metas del país y las medidas adoptadas y los avances alcanzados. Y para eso se ha invitado a la señora ministra del Medio Ambiente, señora Carolina Schmidt-Saldívar, a quien saludamos, y a la profesora asociada del Departamento de Geofísica de la Universidad de Chile y directora del Centro de Ciencia de Clima y Resiliencia, CR2, señora Maisa Rojas, quien también participa y a quien agradecemos su participación. Entonces, dejo con la palabra a la señora ministra. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Saludar a todos los diputados, diputadas presentes y a quienes nos acompañan hoy con esta importante sesión para dar a conocer el informe del IPCC, que es una verdadera alerta roja a los países para impulsar una acción climática ambiciosa. Creo muy importante tener junto con nosotros hoy día a Maisa Rojas. Ella es la científica senior que ha estado justamente participando del informe del IPCC, y quisiera que ella pudiese exponer primero ante esta comisión el informe en sí, ya que ella es una de sus autoras, y después proceder yo a hacer la presentación de lo que está haciendo Chile en relación a este informe, presidente. Muy bien. ¿Está Maisa, Ana María? No. ¿No está? No. Bueno, pero sí, dijo que participaba. Sí. A ver, déjeme ver. A ver, veamos la parte. También lo había confirmado, así que yo creo que... No, ella no está en lista de espera, pero voy a pedirle a Silvia que ¿qué? se pueda como... ¿Será Carola Urmeneta, por ejemplo? ¿No? No estará como Carola Urmeneta en el... Mire, ¿Quién es Carola Urmeneta? ¿Es alguien del ministerio?
Carolina Urmeneta es la jefa de división de cambio climático del Ministerio de Medio Ambiente. Ah, ya, perfecto. Carola. A ver, Silvia, que por favor, Silvia, si puedes llamarla o comunicarte más directamente. Propongo lo siguiente, suspendamos por 2 minutos mientras la ubicamos a Maisa para que podamos escuchar primero su presentación, que es más formal y más ilustrativa, y después dejamos a la señora ministra. Aprovechamos a saludar a Félix González, a Claudia Mix, que se están sumando, al diputado Amaro Labra, a Cata Pérez, así que le aprovechamos a saludar. Estamos esperando que Maisa se acomode para hacer la presentación y después va a hablar la señora ministra, ¿no? Y la Claudia Mix parece que tiene frío. Ha sido un día un poquito épico porque empezaron las clases, así que ya tuvimos clases, estaba en una reunión, empezamos temprano. Parece lunes en fase 4. Sí. Pero por suerte las clases siguen siendo online, así que ya, ahora sí. Ok, entonces voy a aprovechar de darles un resumen de la presentación oficial del IPCC, pero yo creo que quizás lo que sería, esta tiene un poquito de énfasis en algunos temas, no en todo, porque sería muy largo hacer una presentación completo del resumen para tomadores de decisiones. Así que Maisa, ¿nos puede hacer llegar en la presentación a la Secretaría para disponer y tú vas tomando ahí los puntos que quedan más relevantes, ¿ya? En la presentación? Sí. ¿Ya? Y la dirección del mail para hacerla llegar es, Ana María, para que la haga llegar. Pero lo voy a hacer después. Perfecto. Adelante. Sí. Ok. Bueno, primero que nada, yo sé que ustedes son de la Comisión de Medio Ambiente y por lo tanto deben saber, pero yo creo que no está de más recordar algunas cosas importantes con respecto a este informe. Esto no es un informe más sobre cambio climático, sino que es el informe más completo y más actualizado del organismo internacional que fue creado para proveer la información científica sobre el cambio climático, que es el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, IPCC. Este trabajo nos tomó 3 años, fuimos más de 230 autores de 65 países. Lo que hace el informe no es hacer ciencia, sino que revisa publicaciones científicas publicadas entre los años 2013 y el 2020, es decir, desde que el quinto informe, el anterior, llega hasta el año 2013, y en este proceso se revisaron 14.000 publicaciones. Todos los informes del IPCC pasan por un proceso muy largo y arduo de revisión. Pasa por 3 revisiones de expertos más 2 revisiones de gobierno. Y en todos esos procesos se recibieron más de 78.000 comentarios que han sido cada uno de ellos respondidos. Por transparencia se puede pedir en los Exceles de todos los comentarios y de todas nuestras respuestas. Son 14 capítulos más 2 informes de resumen. Hay un resumen técnico de unas 60 páginas que tiene un nivel, como dice su nombre, más técnico para tomadores de decisión de nivel técnico, y un resumen para tomadores de decisiones, que es lo que les voy a mostrar ahora, que es el documento de más alto nivel del informe y que es aprobado palabra por palabra en una plenaria de aprobación, y que en esta ocasión, de manera histórica, se llevó a cabo virtualmente, para lo cual, en vez de hacerlo en una semana, que es normalmente lo que se demora estas plenarias de aprobación, estuvimos 2 semanas trabajando en ella. Y obviamente Chile, como siempre, también participa en los puntos focales que está en el Ministerio de Medio Ambiente y en el Ministerio de Ciencia.
Bueno, y me imagino que algunos de estos resultados ustedes ya lo han escuchado, pero los cambios recientes del clima son generalizados, muchos de ellos están ocurriendo de manera rápida y algunos se están intensificando. Y muchos de estos cambios además no tienen precedente en 100 años, en miles de años, incluso en cientos de miles de años. Porque este es un informe que debe ser relevante para los tomadores de decisión y porque estamos en un contexto en que todos los países del mundo firmaron el Acuerdo de París. Obviamente hay bastante información sobre este objetivo ambicioso del Acuerdo de París, que es limitar el calentamiento a 1,5. Y al respecto, el informe dice que a menos que haya reducciones inmediatas, rápidas y a gran escala de las emisiones de gases de efecto invernadero, limitar el calentamiento a 1,5 será imposible. La ventana de oportunidad se nos está cerrando rápidamente. Este punto se refiere a lo que técnicamente denominamos como atribución del cambio climático, y es que es indiscutible, es un hecho, es irrefutable que las actividades humanas están causando el cambio climático. No solamente todo el cambio climático que hemos observado en los últimos 170 años, sino que también tenemos evidencia de atribución sobre eventos extremos, tales como olas de calor, lluvias torrenciales y sequías, que hemos observado que por un lado son más frecuentes y más severos, y muchos de ellos también lo estamos atribuyendo a actividad humana directa. Este es uno de los grandes avances de este informe. Otro avance importante es que el cambio climático ya está afectando a todas las regiones del globo en múltiples formas. Nos afecta a nosotros, nos afecta a los vecinos, nos afecta a todas las regiones habitadas y también las no habitadas y de manera distintiva. Y estos cambios que estamos experimentando hoy aumentarán en la medida que aumenta el calentamiento. Y esto es probablemente es uno de los mensajes que producen un cierto nivel de pesadumbre, y es que muchos de estos cambios, para muchos de estos cambios no hay vuelta atrás. Son irreversibles. Sin embargo, también entendemos que muchos cambios pueden frenarse y se pueden detener si logramos limitar el calentamiento. Y cuando hablamos de que para algunos de esos cambios no hay vuelta atrás, son irreversibles a la escala humana, es decir, la escala que nosotros vivimos y que es la que nos debiera importar más, pero algunos estamos hablando de siglos, incluso de milenios. Para limitar el calentamiento global son entonces necesarias reducciones fuertes, rápidas y sostenidas de CO2, pero también de otros gases, como es el caso del metano. Y en el caso del metano, no solamente va a limitar las consecuencias del cambio climático, sino que también mejoraría la calidad del aire. El informe tiene un capítulo nuevo que antes no existía, que es el capítulo 6 sobre contaminantes climáticos de vida corta, un tema que Chile ha sido bastante pionero de incluirlos en su contribución nacional. Mi colega Laura Gallardo fue autora de ese capítulo en particular, así es que si quisieran entender mejor esta relación entre cambio climático y contaminación local, sugiero invitarla a ella. Otro tema importante que yo creo que va a ser, ojalá o sea, yo sé que ha sido ya muy bienvenido, es que se incluye dentro del informe un atlas interactivo. Yo creo que esto va a ser muy complementario al fantástico atlas de riesgo climático que tenemos en Chile, que tiene información obviamente a nivel de comuna, pero este atlas interactivo tiene no solamente las proyecciones futuras, sino también tiene set de datos de observaciones, simulaciones regionales, etcétera. Es
muy completo. Y, a ver, quiero dejarlo, yo creo que, a ver, quisiera dejarlo un poco hasta acá. Tengo las figuras del informe, pero quizás quisiera dejar un minuto para ver si hay algunas preguntas y ver en qué cosas nos enfocamos, o habla la ministra y ustedes nos hacen preguntas para focalizar mejor la discusión. Maisa, a ver, vamos a preguntarle, señora ministra, ¿usted quiere comentar algo ahora o avanzamos un poco más en la presentación? Creo que sería importante si puede, Maisa, avanzar un poquito más en la presentación, sobre todo en el impacto en Chile del calentamiento global, y después yo procedo a hacer la presentación de las medidas, sobre todo de la base científica que necesitamos para tomarla. Perfecto. ¿El diputado Mellado quiere hacer una intervención acá? Sí. El diputado Norambuena además. Muchas gracias. Quisiera, si Maisa se pudiera centrar en cuáles son los países que más tienen incidencia, ¿cierto?, en la contaminación, y qué pueden hacer ellos hoy, rápido, como dice aquí, que tienen que hacer acciones inmediatas y rápidas, y si los países que están más contaminando más el planeta efectivamente están haciendo ese esfuerzo o van a hacer ese esfuerzo, o efectivamente estamos haciendo una batalla chiquitita. Nosotros en Chile es todo lo posible, pero no va a alcanzar a hacer lo que tenemos que sea necesario, presidente. Muy bien, entonces le dejamos esas dos tips allí a Maisa y le dejamos que avance un poquito más y después le damos la palabra a la señora ministra o a los diputadas y diputados que quieran intervenir. Sí. Prefiero responder a la pregunta justo cuando termine, porque yo creo que la ministra va a poder complementar muy bien y así quedamos bien. Y me voy a entonces seguir aumentando, dando un poquito más de resultados de este informe. Que a todo esto, quizás debiera mencionar, el IPCC funciona con 3 grupos de trabajo, y este es el informe del grupo de trabajo 1, que se refiere a las bases físicas del cambio climático. El grupo de trabajo 2 aborda los temas de adaptación y de vulnerabilidad, y el grupo de trabajo 3 es el que se aborda en las opciones de mitigación, y es decir, sobre cómo abordar las causas del cambio climático, que son las emisiones. Y por lo tanto, va a haber mucho más enfoque en ese informe que va a aparecer el próximo año para el tema de las emisiones. Hay, yo diría que 2 avances muy significativos en este 6º informe del IPCC, y uno es el foco en el concepto de riesgo, y en el otro es un mayor enfoque en información regional. Y en cuanto a riesgo, lo que ocurrió entre el año 2019 y 2020 es que los 3 grupos de trabajo adoptaron una definición común de riesgo. Y nuestro atlas de riesgo incluye esa definición, así que estamos bien. Tenemos una plataforma que está en el estado de la ciencia en este sentido. Ahora, el grupo de trabajo 1 tomó la decisión, en particular el capítulo 12, que es sobre riesgos, de introducir un concepto nuevo que yo, para ser muy sincera, no va a ser fácil de introducir, porque de hecho nos costó entre los 10 autores de habla hispana del informe traducirlo siquiera al español, que en inglés se llama Climatic Impact Drivers, o CIDs, que está traducido acá, entre comillas, como condiciones climáticas que conducen a impactos. En la figura de acá aparece el marco de referencia de riesgo, como la intersección entre la vulnerabilidad, la exposición y las amenazas. Ahora, ¿por qué el grupo de trabajo 1 decidió introducir este nuevo concepto? Porque la idea es que estas son condiciones del sistema climático físico que afectan un elemento de la sociedad o de los ecosistemas. Dependiendo de la tolerancia del sistema, los CIDs
y sus cambios pueden ser perjudiciales, pero también podrían ser beneficiosos o neutrales o una mezcla. Y por lo tanto el concepto no prejuzga cuál es el impacto de estos cambios, y le deja la definición y la evaluación de sus impactos al grupo de trabajo 2. ¿Okay? Ahora, para no complicar las cosas, en la gran mayoría de los casos, un CID es lo que conocemos como una amenaza. Estamos hablando de una ola de calor, de clima propenso para el fuego, un huracán, etcétera, etcétera. ¿Okay? Pero es un concepto nuevo que vamos a tener que empezar a divulgar y a transmitir. Pero en simple, en la gran mayoría de los casos sigue siendo el concepto de amenaza. Lo otro es la información regional. 4 de los 13 capítulos están dedicados a información regional. Tenemos un análisis en más de 40 regiones, y la idea es que al mostrar esta información así, esto debiera ayudar a los tomadores de decisiones a tomar decisiones relacionadas con el manejo de riesgo y la adaptación. Así que este mundo que ustedes ven aquí repetido se tradujo en estos hexágonos, y es una de las figuras del IPCC. Es la figura número 3 del Summary for Policymakers, que muestra que el cambio climático ya está afectando a todas las regiones habitadas del mundo, y que la influencia humana contribuye a muchos de los cambios observados en los fenómenos meteorológicos y climáticos externos. Entonces esta figura tiene 3 paneles. El primero, a ver, déjenme usar el primero se refiere a extremos cálidos, es decir, olas de calor. El segundo a precipitación extrema, y el último aquí a sequía agrícola y sequía ecológica. Entonces esta figura muestra 2 cosas. El color indica la tendencia observada desde mediados del siglo XX. Entonces, en el caso del panel 1, los colores rojos indican de que hemos observado un aumento en las olas de calor en estas regiones. Y ustedes ven que prácticamente todas las regiones, salvo esta región representa Magallanes, y una más en África y otras 2 más. Pero la gran mayoría, entonces, hemos observado aumento en las olas de calor. Los puntitos que aparecen ahí abajo evalúan la contribución humana, es decir, estas olas de calor no la podríamos explicar si no fuera por el aumento de los gases de efecto invernadero en la atmósfera, ¿ya? Así que la figura muestra 2 cosas: la tendencia observada y atribución humana a esa tendencia. En el caso de las precipitaciones extremas, la figura es un poco... ya no es tan claro. Tenemos hartos colores verdes, que son regiones donde se ha detectado y atribuido entonces un aumento de las precipitaciones extremas desde mediados del siglo XX. Aquí para nuestra región de Sudamérica, nuestros vecinos al otro lado de la cordillera es la única región donde esto se ha observado y donde también tenemos atribución. Y por último, la última figura muestra sequía agrícola, y ustedes se preguntarán por qué nuestra región, que es esta, no aparece amarilla con un aumento, y esto se debe a lo siguiente, y esto fue uno de los temas que para la delegación chilena y para muchas otras delegaciones, la verdad las cosas, fue tensionado en la aprobación, porque los autores decidieron mostrar sequía agrícola, pero existen distintos tipos de sequía. Existe también la sequía meteorológica, que es la simplemente disminución en las precipitaciones, y también hidrológica, que es disminución en los caudales, y la agrícola y la ecológica se refieren cuando uno ya puede medir la falta de agua en la superficie, en la tierra, que evidentemente tiene un mayor impacto porque va a impactar a nuestros cultivos. Pero la verdad las cosas es que en Chile, a pesar de esta tremenda sequía que hemos vivido en los últimos ya más de 10 años,
uno prácticamente no encuentra ningún artículo científico sobre sequía agrícola. Así que estamos al debe en ese sentido, la comunidad científica. Pero como les dije, el resumen técnico, el Technical Summary, tiene una tabla, la tabla 5, donde aparecen todas las otras sequías también, y ahí queda clarísimo que en el caso de Chile también hemos estado sufriendo de las otras dos sequías. Pero esto se refiere, esto para nosotros, para la comunidad científica, es importante porque recuerden que el IPCC lo que hace es evaluar la literatura, no hace ciencia. Otra cosa novedosa del informe es que junto con el informe se publicaron estos Regional Fact Sheets. Son como un resumen de los resultados más importantes por las distintas regiones. Nosotros aparecemos aquí en Centro y Sudamérica. Y bueno, ahí hay resúmenes asociados obviamente a las temperaturas que van a seguir aumentando, al cambio de la precipitación, aquí está, y también, por ejemplo, decrecimiento de las precipitaciones, y aquí sí aparece Southwest South America, que es nuestra región, ¿ya? Estas son a todo esto las regiones, así que esta es nuestra nueva región que incluye el desierto y todo el resto del país, y Magallanes está en esta junto con la Patagonia, con una parte de la Patagonia argentina. Entonces, para nuestra región lo más importante es que ha aumentado la frecuencia de las sequías, y eso va a continuar así. También, y esto, aquí viene el concepto de los CIDs, de estos forzantes que se están juntando en eventos extremos compuestos, que tenemos sequía y clima propenso para el viento, con potenciales impactos sobre, obviamente, agricultura, bosque, salud y otros ecosistemas. Y también dice claramente sobre la pérdida de glaciales y de permafrost en los Andes, bajo todos los escenarios futuros, con el potencial de tener ahora, en este caso, no sequía, sino que aumentos con disminución en los ríos, pero también con mayor aumento de peligro de inundaciones en el caso de que los glaciares se descongelen de manera abrupta. Aquí hay mapas. Aquí hay mapas para un mundo de varios de estos CIDs, para un mundo que se calienta 1,5 versus 2 grados versus 4 grados. Y sin entrar en detalle, lo que muestran estas figuras es que el patrón de cambio es bien parecido y simplemente se intensifica en la medida que aumenta la temperatura. ¿Bien? Entonces, estos colores cafés, por ejemplo, acá, que significa una disminución de las precipitaciones, ya sabemos que la tenemos hoy en día, va a ser intensificada a 1,5, pero aún más intenso esa disminución si el planeta se llega a calentar 2 grados, y aún más intensa esa disminución si el planeta se le llegara a calentar 4 grados. Y con esto sí yo termino la presentación. Yo creo que eso es lo más relevante que hay para el informe. Como les digo, el informe tiene como casi 4.000 páginas, tiene un montón de capítulos, los capítulos 10, 11, 12 y Atlas, los últimos 4, es donde hay un montón de información regional, y también en el resumen técnico. Así que para más información los invito a revisar eso. Muchas gracias, Maisa. Ofrezco la palabra y después le dejamos a la señora ministra, o ¿sí? ¿Algunos comentarios? ¿No? Sebastián Torrealba, diputado. Gracias, presidente. Hola, Maisa, ¿qué tal? Qué gusto tenerte acá
La verdad que para la Comisión de Medio Ambiente es un lujo el poder escucharte. Maisa, quedé preocupado con el tema que incluiste ahí en la presentación que tiene que ver con el derretimiento acelerado de los glaciares. Eso evidentemente dado las altas temperaturas y distintas otras razones, pero ¿qué crees tú que desde el punto legislativo, desde el punto de vista legislativo se puede hacer? Ahora, primero entender de que los glaciares están en riesgo y que por lo tanto la evidencia científica es bastante clave como para avanzar en algo más potente con respecto a glaciares. Qué crees tú que se podría hacer? Porque además este congreso de llevar, no sé, unos 8 años discutiendo sobre glaciares o hablando sobre glaciares y la verdad es que hasta el momento se ha hecho poco. ¿Qué crees tú o desde qué punto de vista hay que mirarlo Sí, para la urgencia necesaria para poder aportar algo? muy bien. Diputado Mellado. Sí, gracias, presidente. Sí, quiero volver a hacer la pregunta a Maisa, porque la verdad es que fueron muchos años de recopilación, de estudio, de estudios que se hicieron. Lo que quiero saber es si los grandes países del mundo, eh, ellos no están cooperando con este tema y si efectivamente va a haber o no va a haber eh, eh, la inclusión de ellos en la disminución de las contaminaciones que tienen que ser inmediatas y rápidas. Porque, como digo, nosotros podemos ser un buen alumno a nivel internacional, pero a lo mejor no nos va a alcanzar porque este es un tema de todo el mundo, no es solamente de Chile. Chile puede hacer algo importante, pero no va a ser suficiente. Entonces, ¿cómo los otros países, estoy hablando de China, Estados Unidos, ¿cierto? India, pueden lograr también ayudar a estas reducciones inmediatas y rápidas, Maíz? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta a los señores diputados o diputadas? ¿No? Diputado Félix González. Gracias, presidente. Bueno, primero agradecerle a Maisa y también saludar y agradecerle a la ministra y su equipo que están. Me encuentro en Coquimbo, ¿no? Estoy en una sede, por eso ese fondo divertido que está atrás. Estamos en Coquimbo precisamente por el proyecto Dominga. Entonces hay una serie de medidas que debiera tomar el país, ¿no? El país y muchas veces nos enfrentamos en esta misma comisión al gobierno y a las bancadas o parte de las bancadas de gobierno sobre proyectos como el cierre de las termoeléctricas a carbón, que está en el Senado, que no se ha puesto en tabla. En los proyectos de plástico hemos avanzado, pero ahí tenemos diferencias con las botellas plásticas, que finalmente no se quiso avanzar, nos quedamos un poco solos con eso. Está el proyecto de plástico en campañas políticas, para dar el ejemplo. La ley de humedales está aprobada, tiene reglamento, pero los polígonos no son los que corresponden. O sea, siempre tenemos alguna fuerza contraria que impide que podamos avanzar rápido. Entonces, yo quisiera que se pudiera, Maisa, decir aquí en la comisión qué significa no acelerar estas medidas de baja de emisiones. Somos un país pequeño, pero tampoco somos tan pequeños. Y nosotros, los ecologistas, tenemos una máxima que dice pensar globalmente y actuar localmente. Uno no puede esperar que lo haga China, Estados Unidos, Rusia, y uno no pensar que no tiene contribución. También somos un país que consume harto, que consume harta ropa, por ejemplo. Entonces, que pudiera ejemplificar o dar algunas señales de cuáles son los rubros que más contribuyen, ¿no? La ganadería, el consumo de carne, la ropa, el transporte, la energía, porque a veces nos olvidamos de que somos también emisores, incluso cuando importamos productos sucios, digamos, con una huella ecológica grande. Y lo segundo, aparte de bajar los gases de efecto invernadero, hay que prepararse porque la crisis climática está desatada. Solamente podemos apretar el freno en vez del acelerador, ¿cierto? Apretar el freno en vez del acelerador, pero vamos a chocar. Y las medidas de resiliencia que tienen que ver con cómo garantizamos un uso eficiente del agua,
o cómo rediseñamos las ciudades para que puedan resistir los aluviones, como lo que pasó en Chañaral. Entonces, todas esas medidas son urgentes y nos vamos encontrando con que las políticas, lo quiero decir, bueno, no es la franja electoral, lo quiero decir porque es real. Este gobierno en particular, el gobierno anterior también, y el anterior también, y el anterior también, caminando en el sentido contrario. Termoeléctrica a carbón, centrales hidroeléctricas en lugares que son resumideros de CO2 y generando metano, la destrucción acelerada de los humedales. Entonces se dan pasitos, pero no se toman medidas, y nosotros nos hemos enfrentado a todos los gobiernos, los ecologistas, a todos los gobiernos. Y avanzan con fuerza en la destrucción. La aprobación de Dominga es una de las síntomas de este modelo de desarrollo que nos han querido imponer y que han ido instalando los distintos gobiernos, de manera también muy clara. Entonces, que desde la academia nos puedan decir, ¿saben qué? Miren, el camino que se está siguiendo es el camino al precipicio. O sea, en realidad, un amigo decía, no estamos al borde del precipicio, vamos cayendo y tenemos que ver cómo amortiguamos el golpe, porque esto, si pensaban que iban a tener utilidades haciendo lo que están haciendo, bueno, les avisamos que va a haber un descalabro tal que nadie va a ganar, que no van a haber ganadores y perdedores, van a haber puros perdedores, pero va a haber unos culpables. Eso, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias. Maisa, le dejo la palabra y después a la señora ministra. Ok, gracias. A ver, voy a responder primero a los glaciares, que es lo más fácil. Estaba buscando. En el caso de los glaciares, efectivamente los glaciares se van a continuar descongelando en una escala de tiempo de décadas a siglos. En ese sentido, la pérdida de los glaciares es uno de esos cambios que son irreversibles. O sea, lo que ya perdimos no lo vamos a recuperar, no lo podemos recuperar. Pero, y esto es importante de entender, la única manera que tenemos de frenar algunos cambios o de limitar algunos cambios es tener acción climática urgente, rápida, sostenida, global. O sea, no hay en algunos casos nos podemos adaptar, pero hay algunos aspectos, algunas componentes de nuestro planeta que están en un cambio que es irreversible. La temperatura, este calentamiento que hemos observado de 1 grado, nosotros no vamos a volver en nuestra vida a las temperaturas que teníamos antes de que comenzáramos a emitir gases de efecto invernadero a la atmósfera. En ese sentido, este aumento de temperatura ya es irreversible. ¿Okay? Lo que estamos intentando hacer con el Acuerdo de París, en su versión más ambiciosa, es limitarlo a 1,5. Y esto significa que todos los eventos que hemos observado con el calentamiento de 1 grado se van a intensificar, pero logramos limitar los peores efectos del cambio climático. En ese sentido, yo creo que es evidente de que lo que necesitamos es con urgencia de proteger a los glaciares para no acelerar aún más ese derretimiento. Yo creo que hay 2 maneras de hacerlo, entonces. Por un lado, conseguir que el mundo entero deje de emitir gases de efecto invernadero, cumplir con el Acuerdo de París y protegerlos de manera de no subirle un estrés, un forzante como adicional a través de contaminación, para que no se aceleren de manera... para que ese cambio no sea aún más acelerado del que es, simplemente por el cambio climático. ¿Ya? Eso es con respecto a los glaciares. Con respecto a las emisiones y a los grandes emisores, en este caso voy a hablar
voy a hablar como científica, no voy a hablar como autora del IPCC, porque ya dije de que la parte de las emisiones la ve un grupo de trabajo, que es el grupo de trabajo 3, que publica su informe a mediados del próximo año. ¿Ya? Está todavía en elaboración ese informe. Efectivamente, sabemos que emisor más importante del planeta es China, el segundo es Estados Unidos, y después viene la Unión Europea, y después más atrás vienen otros. Pero este es un problema que es global, que la acción tiene que ser coordinada y tiene que ser colectiva. Y esta es una opinión personal de que por qué Chile tiene que seguir en la ruta de la descarbonización y de cumplir con sus compromisos que asumió ante el Acuerdo de París, por varias razones. Uno, por dar el ejemplo, porque son muchos, la gran mayoría de los países somos como nosotros. La gran mayoría, si aquí hay 2, 3 grandes, todo el resto son la suma de los 150 otros países, son pequeños aportes. En el caso de Chile, en particular, la descarbonización va a traer una cantidad muy grande de co-beneficios si se hace bien. Así que esa sería otra razón por la cual yo creo que esto tiene que ir, tenemos que seguir con la ruta que hemos tomado la decisión cuando nos comprometimos con la carbono neutralidad. Y bueno, ustedes deben saber de que como parte del CR2 nosotros funcionamos, hicimos un asesoramiento técnico en la discusión de la ley de cambio climático en el Senado, que la ministra nos podrá contar en qué está, pero que yo entiendo que prontamente va a llegar a la Cámara de Diputados, así que la van a ver ustedes. Y bien simplemente, esa ley es muy urgente de que salga. Muy urgente. Se mejoró, yo creo que muy importantemente durante la discusión en particular, y deja por ley con una obligación todo lo que hoy en día hace el Ministerio de Medio Ambiente de manera voluntaria con el resto de los ministerios. Así que yo creo que es crítico. Y ustedes saben, obviamente, mucho mejor que yo, pero un cambio de gobierno, un cambio de Congreso, puede resultar en que esta ley permanezca en el Senado o en el Congreso, así todos los años que ya me mencionaron que se ha demorado la ley de glaciares, para qué decir el servicio de biodiversidad, etcétera. Así que yo los invito, les ruego de que este debiera ser la primera prioridad, porque nos va a dar toda la instrumentación para poder abordar el tema del cambio climático de manera integral, sistémica, del Estado completo. Con eso me callo. Hola, ya, qué bueno. Muchas gracias, Maisa. ¿Alguien quiere hacer alguna intervención corta antes de la señora ministra? No, dejamos a la señora ministra entonces. Ministra. Muchas gracias, presidente. Y aquí les traje una presentación, agradecer a Maisa por la presentación del informe y por el tremendo trabajo que ha hecho para que este sea posible y además para contribuir e incentivar una acción climática ambiciosa en nuestro país. Yo me voy a referir a varios de los temas que han salido en las consultas de los diputados, y creo que en particular partir señalando que el informe del IPCC, que es un informe del mundo científico, para aportar a la toma de decisiones del mundo político, es tremendamente importante y ha tenido consecuencias muy positivas que creemos que este sexto informe viene a relevar. El primero, esto parte del IPCC en el año 88, cuando se crea, ¿verdad?, este comité de científicos mundial para aportar a la discusión del cambio climático.
Ese primer informe, que emite en el año 1990, da origen a la Cumbre de la Tierra, que se realiza el año 92. El segundo informe del IPCC, que lo realiza en el año, ¿verdad?, 95, da origen al Protocolo de Kioto. Y por primera vez los países toman compromiso para atacar el calentamiento global, dividiéndose en ese momento el mundo en dos tipos de países, los del anexo 1, que son los países desarrollados básicamente, que ya por primera vez toman compromisos específicos de reducción de emisiones. El tercer informe, que realiza el año 2001, releva la importancia de la adaptación al cambio climático, es decir, de empezar a tomar medidas, que el calentamiento global nos va a impactar a todos los países y que los países deben empezar a tomar medidas, ¿verdad?, y en invertir para adaptarse, es decir, para disminuir el daño que el cambio climático va a generarlo. El cuarto informe del IPCC, el año 2007, hace merecedor del premio Nobel a justamente este comité científico para el cambio climático por la contribución que ellos realizan. Y el quinto informe da origen al Acuerdo de París. Este, ¿verdad?, se realiza el año 2014, el año 2015 se firma el Acuerdo de París, en que todos los países, ante la tremenda, ¿verdad?, impacto del calentamiento global, se comprometen a tomar acciones para disminuir sus emisiones y enfrentar el calentamiento global. Por lo tanto, este, que viene siendo el sexto informe, ¿verdad?, también creemos que va a ser una tremenda fuente para que el mundo tome acciones de manera urgente, de manera ambiciosa y de manera permanente en términos de reducción de emisiones. El sexto informe nos mostraba, Maisa, muy bien, ¿verdad? De manera contundente muestra con evidencia científica que el cambio climático es inequívocamente producto de la acción humana, algo que nos parece de tan evidencia hoy día, ¿verdad? Desgraciadamente vemos que hasta el año pasado teníamos líderes de los principales países emisores del mundo que decían que el cambio climático era un tema cíclico natural, y por lo tanto no era efecto de la acción humana. Este informe viene a ratificar de manera contundente que esto no es así, que esto es producto del comportamiento humano, y que si nosotros no cambiamos nuestro comportamiento, sencillamente, ¿verdad?, la temperatura va a seguir incrementándose. Ante los compromisos, ¿verdad?, de los países que tenemos, si nosotros tomamos los compromisos de reducción de emisiones que actualmente tienen los países que los presentan en las NDC, las contribuciones nacionalmente determinadas, el incremento de temperatura va a superar los 1,5 grados al año 2050. Por lo tanto, este informe es un llamado tremendamente contundente, claro y fuerte a una mayor reducción de emisiones, con foco muy importante en los grandes emisores y en la importancia de la adaptación al cambio climático. Y esto se da justamente en el marco de un no cumplimiento, y quiero ser muy clara, un no cumplimiento de los compromisos tomados por los países en el Acuerdo de París. El año 2015, después del quinto informe del IPCC, ¿verdad?, el Acuerdo de París establece que todos los países tenemos responsabilidades comunes frente al cambio climático, sin embargo, diferenciadas. Es decir, los países que son mayores emisores tienen mayor responsabilidad frente al cambio climático, por lo tanto, tienen que tomar también acciones específicamente en esta materia. Todos los países acordamos en el Acuerdo de París y presentamos nuestros compromisos de reducción de emisiones. Estas fueron nuestras primeras NDC que al firmar el Acuerdo de París y ratificarlo tenían que ser presentadas por los países. Y en ese mismo acuerdo, ¿verdad?, se establece que todos los países firmantes del Acuerdo de París en el año 2020 íbamos a presentar nuevas NDCs más ambiciosas para asegurar que el incremento de temperatura no superara los 2 grados, idealmente 1,5 grados. Este es el mapa, la pregunta del diputado Mellado, de las emisiones globales por países y por sectores. Actualmente, ¿verdad?, vemos, como muy bien señalaba Maisa, ¿verdad?, que el principal emisor
es China, seguido por los Estados Unidos, ¿verdad? Un 26% China, un 12% Estados Unidos. Tercero, la Unión Europea, 7,5%, pegadito, India, 7,1%, Rusia, 5,4%, Japón, Brasil, Indonesia, Irán, Canadá, etcétera. Vemos que los 15 países mayores emisores generan más del 70% de las emisiones. Ahora, vemos si dieron cumplimiento a lo establecido en el Acuerdo de París de presentar NDCs ambiciosas, con incremento de su reducción de emisiones el año pasado 2020, y la verdad que desgraciadamente vemos con claridad que esto no es así para la gran mayoría de los países emisores, y estando ya terminando el año 2021, vemos que desgraciadamente aún esto no es así, no han presentado y no han cumplido lo establecido en el Acuerdo de París de presentar el año 2020 reducción de emisiones, compromisos de reducción de emisiones a través de su NDC que fueran ambiciosas. En cambio, Chile sí lo ha hecho. Chile, que es un país efectivamente, como se señalaba, que si bien es un pequeño emisor, menos del 0,25% de las emisiones globales, el país 139 entre todos los países, sí dando cumplimiento al Acuerdo País, en que todos los países tenemos la obligación de reducir justamente nuestras emisiones y tener compromisos de reducción de emisiones que permitan garantizar que el incremento de temperatura no supere los 1,5 grados. Presentó su NDC ambiciosa en abril del año pasado, ¿verdad? Y justamente reconocida internacionalmente por fuerte incremento en la ambición. Ahora, ¿por qué no se logra avanzar? Y esta es la pregunta que generalmente, ¿verdad?, toda la población en el mundo señala. Oye, ¿por qué? Dado, ¿verdad?, que el impacto que el calentamiento global tiene en la vida de las personas y en el planeta, no se logra avanzar. Por varias razones, nosotros tenemos que tener claridad que tenemos jefes de Estado de los principales países emisores que consideran que el cambio climático, ¿verdad?, y lo sigan, era producto de algo natural, de un ciclo natural y no fruto del comportamiento humano, y esto no fue hace 50 años atrás, estamos hablando, ¿verdad?, que hasta el año pasado las declaraciones en este aspecto eran muy claras. Yo no puedo dejar de mencionar el tuit que manda el ministro de Medio Ambiente de Brasil en la mitad de la COP25, ¿verdad?, con este asado, riéndose de justamente el cambio climático y los esfuerzos de los países para poder avanzar en esta materia. Allí nosotros vemos, ¿verdad?, cuál es el resultado de esto. También vemos que los países ven que los impactos del cambio climático son un problema a futuro, ¿verdad?, que va a tener que enfrentarse. Sin embargo, los costos de asumirlo los ven muy en el presente, y vemos líderes como, ¿verdad?, Macron, que ha sido un tremendo activista en esta materia, un líder en esta materia, que ha tenido que enfrentar a los chalecos amarillos, o la revolución que se dio, ¿verdad?, la crisis que se dio en Ecuador, justamente cuando se ponen medidas concretas para enfrentar el cambio climático, que la población, ¿verdad?, muchas veces siente que estas les impactan en el corto plazo de una manera, ¿verdad?, muy importante, viendo que el calentamiento global es algo más distante en el tiempo, y que este informe claramente nos muestra que eso no es así, que los problemas no van a ser distantes en el tiempo, que los problemas están siendo ahora, y que si nosotros no los enfrentamos con ambición ahora, la población es justamente quien las va a sufrir. Y también, ¿verdad?, es porque enfrentar el calentamiento global requiere una transformación que es muy integral. A diferencia, por ejemplo, de cuando se combatió el problema que teníamos con la capa de ozono, que era un cambio de ozono, un cierto gas, ¿verdad?, HFC, que lo que produce la destrucción de la capa de ozono, y por lo tanto eliminando ese gas se generaba este cambio. Aquí es un cambio mucho más integral que se requiere en todos los sectores productivos, de transporte, de generación eléctrica, etcétera, y donde los grandes emisores
consideran muchas veces que esta transformación impacta su competitividad internacional y sus posibilidades de desarrollo de corto plazo. Y entonces cuando un país se baja de esta transformación, los otros, como también de alguna manera efecto de estos ladrillos, de estos castillos de naipes, ¿verdad?, se van bajando también. Entonces Estados Unidos, afuera del Acuerdo de París, hace que China también, y lo vimos con mucha fuerza en la COP25, se baja. También Australia, ¿verdad?, tiene incidencia muy importante en lo que está haciendo. India, también como los grandes emisores, en la misma línea. Por lo tanto, aquí también hay una interrelación entre los países que es muy compleja. Ahora, ante el problema que vemos, ¿verdad?, a nivel mundial, y que este informe del IPCC es muy importante porque justamente ayuda a avanzar en la dirección adecuada con este llamado claro de la ciencia, reducciones muy fuertes. Chile tiene una ventaja, ¿verdad? Chile es uno de los países que es más vulnerable frente al cambio climático, cumplimos 7 de los 9 criterios de vulnerabilidad. Tiene una enorme ventaja, y es que existe consenso político para enfrentar el cambio climático como una política de Estado que trascienda a los gobiernos de turno y que esté fundamentado en la ciencia. Y yo quiero mostrarlo porque creo que eso es un valor que tenemos como nación y que es importante destacarlo. El primer plan nacional, ¿verdad?, de acción frente al cambio climático fue desarrollado el año 2008 en nuestro país. El año 2010 se realiza y tiene Chile, cuenta ya un inventario nacional de emisiones de gases de efecto invernadero, que ha sido lo que nos ha permitido, ¿verdad?, generar las medidas concretas para combatir el cambio climático, y tiene y cuenta, ¿verdad?, con una Oficina Nacional de Cambio Climático que se establece en el Ministerio del Medio Ambiente. El año 2012, Chile desarrolla los escenarios de emisión para mitigar el cambio climático en nuestro país. El año 2013, Chile aprueba la ley de que obliga que el 20% de nuestras energías sean renovables no convencionales al año 2025, así como también el plan de adaptación de todo el sector silvoagropecuario, que, como muy bien señalaba Maisa, es una de las temáticas más complejas. El año 2014 Chile hace su Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, así como también el Plan de Adaptación de la Biodiversidad, y genera el primer informe bienal de actualización de sus emisiones. El 2015 firma el Acuerdo de París y hace, ¿verdad?, su primer compromiso nacionalmente determinado de reducción de emisiones, su NDC, y realiza el Plan de Adaptación de Salud. El 2016 hace su plan de adaptación para todo el sector de pesca y acuicultura y, ¿verdad?, su actualización, su segundo informe bienal de actualización de emisiones. El 2017 Chile ratifica el Acuerdo de París, hace su plan de adaptación de infraestructura y el segundo Plan Nacional de Acción del Cambio Climático. El 2018, su plan de adaptación de energía, el plan de adaptación de ciudades, la tercera actualización del informe bienal de emisiones. El 2019 implementa el Comité Científico de Cambio Climático para la COP25, que es tremendamente importante porque ha hecho los informes para Chile en relación al cambio climático. Se hace el plan de adaptación para el sector turismo. Chile emite por primera vez bonos verdes soberanos y también realiza la primera estrategia nacional financiera de cambio climático, que es fundamental para dirigir los recursos a la acción climática. El año 2020 Chile presenta su ley marco de cambio climático y se convierte en uno de los primeros países en vías de desarrollo de establecer por ley la carbono neutralidad como pide la ciencia. Chile también actualiza ambiciosamente su NDC a pesar de estar viviendo la pandemia y a pesar de ser desgraciadamente uno de los pocos países en hacerlo y dar cumplimiento al Acuerdo de París. Chile publica su Atlas de Riesgo Climático a nivel comunal. Gracias al desarrollo del mundo científico y el Comité Científico de Cambio Climático de la COP25, nosotros Chile por primera vez tiene una herramienta para la adaptación al cambio climático en cada comuna de nuestro país, hace su cuarto BUR, incorpora el género en las políticas de cambio climático y también cumple 5 años antes la meta de la ley establecida de transformación a las energías limpias. Y el 2021 desarrolla su estrategia de transferencia tecnológica para la aplicación de la tecnología de combate al cambio climático y el desarrollo de la estrategia climática de largo plazo.
Esto es tremendamente importante porque Chile ha desarrollado de manera participativa y basado en la ciencia una política climática en nuestro país. Este es el Comité Asesor de la Acción Climática que se encuentra desarrollando nuestra estrategia climática de largo plazo, nuevamente dando cumplimiento a los compromisos del Acuerdo de París y que establece además las metas sectoriales de reducción de emisiones para todos los sectores en nuestro país, ¿verdad? Y aquí muy importantemente la participación del mundo de la ciencia. Bueno, Maisa ha sido una tremenda líder en esta materia, los gobiernos locales, los alcaldes, el sector financiero, la participación de la academia, la sociedad civil, los privados, los jóvenes, los pueblos originarios, los emprendedores, porque esta es una transformación muy profunda y tiene que sentar las bases de todo lo que es nuestra política de desarrollo sustentable en el país. Chile, entonces, ha impulsado esta acción climática basada en la ciencia. Yo quiero agradecer al Comité Científico de la COP25 porque ha permitido justamente que esta acción y generar los consensos para actuar en una dirección clara frente al cambio climático, así como también el desarrollo de este atlas de riesgo climático a nivel comunal que nos permite tener la base para las decisiones de adaptación en Chile frente al cambio climático para las 36 comunas de nuestro país en los 12 sectores del desarrollo: agricultura, salud, bosque nativo, acuicultura, infraestructura, todo el plan de los recursos hídricos, turismo, pesca artesanal, biodiversidad, etcétera, etcétera, y que, ¿verdad?, es claro porque, como bien decíamos, Chile, por su vulnerabilidad, tiene la urgencia de actuar en adaptación al cambio climático y basado en la ciencia. Y la adaptación es tremendamente territorial, es muy distinta a las medidas de adaptación que se tienen que tomar en una comuna costera que en una comuna que está al borde del pie de una montaña, es completamente distinto. Bueno, Chile ha sido reconocido por este compromiso para enfrentar el cambio climático a través de los distintos gobiernos y su liderazgo en la transformación de las energías limpias. De hecho, Al Gore tiene famoso un video internacional que muestra en Chile como un caso de excepción, yo no sé si tenemos tiempo para verlo, pero que permite generar justamente esta transformación acelerada, siendo una de las más aceleradas del mundo, a las energías limpias. Chile presentó esta NDC ambiciosa, como digo, la mitad de la pandemia. Desgraciadamente no hemos visto lo mismo en los otros países. Este es justamente el resumen que muestra el Climate Action Tracker, que es el organismo científico que en esta materia, ¿verdad?, muestra cuál es la realidad que se da en Chile, en el mundo, en relación a la reducción de emisiones, y que vemos que Chile es de los países, ¿verdad?, pocos países que se encuentra en verde en esta materia porque ha sido ambicioso en esto, así como también como se ha reconocido internacionalmente a Chile dentro de los 10 países más ambiciosos para enfrentar el cambio climático, y a pesar de, como se señalaba, ¿verdad?, nuestro tamaño pequeño, el compromiso de Chile concreto, con las medidas concretas para avanzar en esta materia a lo largo de los gobiernos ha sido reconocido a nivel mundial. Hoy enfrentamos la pandemia del COVID-19, pero sabemos, ¿verdad?, que tras la pandemia viene una importante recesión y afectación, como hemos visto, las pérdidas de empleo y la afectación grave a la población. Pero no podemos perder de vista que el cambio climático es una ola mucho mayor que viene justo detrás, y que todas las medidas que nosotros hagamos para enfrentar el COVID tienen que tener en consideración el impacto del cambio climático. Y es por eso que el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, lo que ha señalado es la relevancia de que la recuperación post-COVID sea utilizada bien para acelerar nuestra transformación a un desarrollo que sea más seguro, más sano, más inclusivo y resiliente al clima. Y es por eso, ¿verdad?, que recogiendo este llamado, la Unión Europea, que ha sido además el más ambicioso de los grandes emisores para enfrentar esto, ha establecido que el 30% de los fondos, ¿verdad?, destinados por la Unión Europea para la recuperación sean específicamente para la lucha para el cambio climático. Lo mismo, ¿verdad?, que Chile, que también ha establecido que el 30% de toda la inversión pública para la recuperación del COVID sea específicamente para medidas de acción climática y sustentabilidad. Y gracias a que
Chile ha establecido la acción climática como una política de Estado y basada en la ciencia, ha podido impulsar esta recuperación del COVID de una manera que permita acelerar esta transformación hacia un desarrollo más limpio y resiliente al clima, dado que las NDC, ¿verdad?, fueron presentadas el año pasado y tenemos los objetivos, las metas, las acciones específicas que Chile compromete. La reactivación post-COVID tiene que aportar directamente al cumplimiento de los compromisos establecidos en nuestra NDC actualizada y cumplir con los criterios establecidos por la CBI, que es la Climate Bond Initiative, para justamente ser reconocidos dentro de este 30% específico para la acción climática dentro de la recuperación. La inversión pública para la recuperación en Chile el año 2021 es de 5.800 millones de dólares. Los proyectos de acción climática y sustentabilidad son 1.760 millones, que equivale a este 30%, a los cuales se le adicionan todos los proyectos de inversión sustentable a las empresas del Estado por 692 millones, más justamente lo que se invierte en vivienda sustentable, eficiencia energética y aislación térmica, 180 millones, lo que da una total de una inversión pública dirigida específicamente para la acción climática y la sustentabilidad dentro de la recuperación de 2.600 millones. Y también establece la obligación de que el reporte de esto sea público y transparente tanto al Congreso, que se emite un informe que se informa al Congreso, y además en la plataforma pública de la recuperación, digamos, del COVID para la acción climática. Todo lo que Chile ha avanzado con tremendo esfuerzo, ¿verdad?, con un trabajo permanente en el tiempo, ha sido fruto básicamente del compromiso de los gobiernos de Chile. Sin embargo, ¿verdad?, no tenemos en el Estado facultades para hacer vinculantes las acciones establecidas para enfrentar el cambio climático, como muy bien señalaba Maisa Rojas en su presentación. Por lo tanto, frente a la crisis climática que vivimos, necesitamos con urgencia contar con la Ley Marco de Cambio Climático, que justamente lo que hace es establecer de manera vinculante los deberes, las facultades, las obligaciones y las responsabilidades de los distintos órganos del Estado frente al cambio climático. La aprobación de este proyecto de ley nos permite establecer metas sectoriales de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero que sean vinculantes, normas de emisión de gases de efecto invernadero, la obligación de implementar los planes de acción climática tanto a nivel regional como comunal en nuestro país, la obligación de incorporar los impactos del cambio climático en toda la planificación territorial que se haga en Chile, la obligación de implementar planes estratégicos de cuenca en todas las cuencas de nuestro país con participación de todos los actores para una gestión sustentable del agua en el territorio, y esto es fundamental porque vemos que es donde más fuerte nos golpea el cambio climático. La obligación de que todos los proyectos que se realizan en Chile contemplen en su evaluación ambiental los impactos del cambio climático. También, ¿verdad?, esta ley nos permite hacer vinculantes los compromisos de reducción de emisiones que ha establecido Chile en sus NDC y establecer, ¿verdad?, el Comité Científico de Cambio Climático como parte de la institucionalidad ambiental de Chile, que es el que desarrolla, la evalúa y define las metas, instrumentos y los reportes frente al cambio climático. ¿Cuál es el contenido de la Ley Marco de Cambio Climático? A nivel muy general, ¿verdad?, establece por ley la meta nacional de ser Chile un país carbono neutral a más tardar el año 2050, como pide la ciencia, justamente para permitir que el incremento de temperatura no supere el 1,5 grados Celsius. Establece además metas e indicadores de adaptación con un especial foco en la seguridad hídrica. Establece los instrumentos de gestión de largo, mediano y corto plazo y los instrumentos de comando y control para avanzar en esta materia. También la incorporación del cambio climático en las distintas políticas públicas, el financiamiento instrumentos económicos dirigidos para la acción climática ambiciosa, los sistemas de información, de monitoreo, de reporte, ¿verdad?, y control, y la institucionalidad del cambio climático en el país, tanto a nivel vertical, desde el gobierno central hasta los gobiernos locales y las comunas en Chile, como a nivel horizontal a todas las, digamos, distintos sectores del país, estableciendo las facultades, las obligaciones y las sectores de los gobiernos regionales y locales.
La ley contiene además los principios ambientales que deben regir toda la acción climática en nuestro país, siendo verdad básico el principio científico, el principio de no regresión, el enfoque ecosistémico, la equidad y la justicia climática, la transversalidad, la participación ciudadana, el principio precautorio, el principio preventivo, el principio de progresividad, ¿verdad? Que no se retroceda la acción climática, el principio de territorialidad, etcétera. También la ley establece todos los instrumentos de gestión para alcanzar la carbono neutralidad y resiliencia frente al cambio climático en nuestro país. La GNDC, ¿verdad?, con estas metas nacionales intermedias que estén en línea con la carbono neutralidad. La estrategia climática de largo plazo que establece la obligación de los sectores, ¿verdad?, de metas sectoriales para lograr la carbono neutralidad. Los planes sectoriales de mitigación y adaptación. 7 planes obligatorios de mitigación, 13 planes de adaptación. Todos los sectores en nuestro país tienen que adaptarse al cambio climático porque a todos va a impactar el cambio climático, como muy bien lo señalaba el informe del IPCC, así como también los planes de acción regionales para todas las regiones de nuestro país, los planes de acción comunales para todas las comunes y los planes estratégicos de cuenca, de las 101 cuencas del país, así como el Sistema Nacional de Monitoreo, Reporte y Verificación de la Acción Climática en nuestro país. La Ley Marco de Cambio Climático permitirá tener medidas concretas, ¿verdad?, que son las que necesitamos con mayor urgencia para adaptar al cambio climático a nuestro país por la tremenda vulnerabilidad que tiene. Riego tecnificado para la reducción del consumo del agua en la agricultura. 72% del agua en nuestro país se utiliza para producir alimentos. La reutilización de las aguas grises, las piscinas decantadoras para los aluviones, el riego, lo que vivimos en Chañaral, como se señalaba, justamente porque nosotros tenemos que tener una infraestructura, ¿verdad?, que nos permitan disminuir el daño que el impacto del cambio climático genera en los territorios y en las personas. Las murallas contenedoras de aluviones, los planes de evacuación frente a aluviones, los cortafuegos, para prevenir justamente el impacto que los incendios forestales ocasionan, las defensas costeras antimarejadas. Sabemos que este es uno de los principales problemas que tenemos en las costas, y es por lo tanto fundamental tener estos sistemas de defensa costera antimarejada, la protección de los humedales, la modificación de los sistemas de drenaje, entre muchas otras. El proyecto de ley marco de cambio climático fue elaborado de una manera tremendamente participativa. Yo quiero agradecer a todos los que han permitido, ¿verdad?, desarrollar y mejorar este proyecto para que tengamos un proyecto y una institucionalidad robustas en esta materia para enfrentar el cambio climático. Tuvo un proceso de participación temprana que lanzó además la misma Lorenz Tubiana cuando vino en Chile para que podamos contar con esta ley, un proceso de consulta ciudadana donde de verdad participaron más de 3.000 personas, 4.000 observaciones que permitieron justamente mejorar fuertemente este proyecto, que es firmado por 15 ministerios, o sea que implica una transformación transversal de todo el aparato estatal de nuestro país para enfrentar el cambio climático. Fue ingresado en enero del año 2020 al Senado, fue aprobado en general de manera unánime en la sala en agosto del año pasado. Después hay una mesa técnica que se creó, como muy bien señalaba Maisa, que nos permitió tramitar el proyecto, enriquecerlo y aprobarlo casi unánimemente en la Comisión de Medio Ambiente del Senado, y que, dada la emergencia que nosotros necesitamos de contar con esta ley, se encuentra ahora con discusión inmediata. Por lo tanto, va a llegar prontamente a esta Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados. Yo quiero pedirle con mucha, digamos, humildad, pero con mucha fuerza, lo mismo que ha señalado Maisa, la relevancia de que nosotros podamos contar de manera urgente con esta ley, y dado, ¿verdad?, y el informe del IPCC, que justamente se hace para que se puedan tomar decisiones por parte de todos los actores comprometidos, como lo son ustedes, requerimos, ¿verdad?, de su apoyo para sacar adelante este proyecto de ley que nos permite establecer y tener y contar con las facultades, las responsabilidades, las atribuciones de manera vinculante para actuar con urgencia frente al cambio climático en nuestro país. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, ministra.
Muchas gracias, ministra. Como está con discusión inmediata, espero que se vote esta semana en el Senado y lo recibamos la próxima, inmediatamente regreso de la distrital. ¿Ya? El Senado Ahora, está con semana distrital, presidente, así que me han informado que se va a votar la próxima semana y de ahí llega inmediatamente a esta comisión, presidente. perfecto. Entonces lo vamos a recibir con eso, con el sentido de urgencia que se le ha dado acá, ¿ah? Obviamente. Se ofrece la palabra, tenemos 6 minutos que nos quedan. Yo quisiera, eso sí, ministra, decirle que ojalá se le pudiera poner urgencia también al SVAP que está en la Comisión de Agricultura, que lo tramitamos con rapidez en esta comisión y también en temas importantes, y el proyecto que es la moción parlamentaria que votamos respecto a la prohibición de carbón en las plantas termoeléctricas. Que lo discuta el Senado, pero también con discusión en materia, porque son Presidente, proyectos... solamente señalar que el proyecto del SVAP está con suma urgencia, ¿verdad? No con urgencia, con suma urgencia. Y he hablado varias veces además con el presidente de la Comisión de Agricultura de la Cámara para que por favor lo ponga en tabla a la brevedad, porque necesitamos sacar ese proyecto adelante y como usted señala, lo tramitamos, ¿verdad? Con suma urgencia también en la Comisión de Medio Ambiente de aquí de la Cámara. Y no le voy a preguntar del proyecto Domingo, porque cuando conversé para invitarla a esta comisión, me dijo que usted no se podía pronunciar porque esto va a ir al Consejo de Ministros. Entonces, pero hay una pregunta ahí dando vuelta también, obviamente, en el país. Pero creo que es importante señalar digamos, en ese contexto, yo ya lo he señalado públicamente, dada la institucionalidad ambiental establecida en nuestro país, el ministro del Medio Ambiente es justamente quien preside el Comité de Ministros, que es la instancia de reclamación ante la resolución del COEVA. Por lo tanto, como ministra no me puedo pronunciar de ningún proyecto específico que pueda ser reclamado ante el Consejo de Ministros, sino que inmediatamente inhabilitada de poder actuar en la reclamación de ese proyecto. Pero sí señalar, presidente, que Chile cuenta con una institucionalidad ambiental, que este es un proyecto que se encuentra en proceso y por lo tanto lo que nosotros tenemos que hacer es, ¿verdad?, pensar que no puede ser que en Chile tengamos proyectos que como Julio César alguien levante el dedo o baje el dedo, sino que se sometan a una institucionalidad ambiental y nosotros tenemos que hacer todos los esfuerzos justamente por contar con una institucionalidad ambiental que entregue certeza a todos los actores, que sea robusta y que permita actuar en esta materia. Y por eso nuevamente el llamado es que aprobemos el proyecto de ley marco de cambio climático que justamente nos permite robustecer nuestra institucionalidad ambiental, presidente. Muchas gracias. Nos quedan 3 minutos. Se ofrece la palabra. Le propongo que hagamos una ronda de preguntas corta y nos demos los 10 minutos de extensión de la comisión, porque es un tema urgente, relevante, entonces, ¿habría unanimidad para aquello, para que nos demos 10 minutos más? ¿Sí? Ok, perfecto. Entonces, diputado Labra, diputado González y diputada Catalina Pérez. Mire, yo entiendo claramente por la exposición de la ministra que tenemos la mejor voluntad científica, política, amorosa y potente de mejorar, de contener el cambio climático. Según el informe y lo que nos ha hecho la señora Maiza Rojas, nos ha explicado, para poder hacerlo necesitamos nuevamente una ley que lleva años tramitándose, y nosotros vamos a tener que aprobarla rápidamente. O sea, con los antecedentes que tenemos que aprobar rápido, porque todo este anclaje de saberes que se han reunido hasta ahora dice que sí tenemos que hacerlo, y rápidamente. No nos van a dar tiempo y el tiempo parece que lo ponen, así como aparecía en la gráfica el señor Trump gritando ahí que no existía el cambio climático. Las agrupaciones, un montón de gente ha dicho esto que está en este informe por mucho tiempo. Yo llevo 4 años casi en la Comisión de Medio Ambiente y he escuchado la urgencia de hacer este cambio
profundamente. Y aquí hay diputados y diputadas que han trabajado para eso. Entonces, hay cambios que están detenidos, por ejemplo, el de la Comisión de Agricultura, que a pesar de que la ministra le pone su urgencia, porque de ella depende, supongo, y del presidente, no tiene su urgencia. Y ahí en agricultura hay intereses, así como los que tenía Trump y los que tienen otros que defienden sus intereses. Aquí en el país hay intereses que se defienden. ¿Quién representa esos intereses? Sería bueno que los científicos o este panel que está ahí, que es muy participativo, se pronunciaran también acerca de esas intenciones. Porque está bien, el mundo científico parece que tuviera, insisto, en lo mismo, no tuviera intereses, tuviera solo intereses de buena voluntad. Y la realidad es que no es así. Aunque parezca duro decirlo, no es así. Decir mundo científico no es sinónimo de pureza total. Pues si no, no sé, pues no habrían sucedido desastres como que la Tierra era plana, o que más cercano, no sé, pues, que se han usado cosas que se han hecho generar maneras de ver el mundo desde esos mundos científicos que son variados, que son personas que tienen diferentes maneras de verlo. Yo creo que en Chile hay una gran cantidad de tiempo en que se ha trabajado para que esta mentalidad, gran mentalidad para defender el medio ambiente, tenga una gran cantidad de adherentes. Pero resulta que pasa igual que como en China y como los grandes países. Aquí hay grandes intereses que no avanzan con la rapidez que tiene que avanzarse. O si no, tendríamos mucho más capacidad de otros tipos de energías ya funcionando. Y ese es mi reclamo fundamental. O sea, el reclamo es que, y es lo que me pasa con Dominga. La ministra dice, yo no me puedo pronunciar. Claro, no puede pronunciarse, pero ese es su gobierno el que está ahí avanzando con una institucionalidad que es débil, que no la hicimos antes y que no va a cambiar necesariamente. Si es que no nos damos, las participaciones han sido distintas. Estamos en una etapa de participación distinta. Entonces, cuando me dicen que participaron 3.000 personas en un asunto para poder llegar a una manera de plantear cambios, no me dicen mucho, porque resulta que las participaciones son mucho mayores hoy día y vamos a mayores cantidades de participación. Entonces, lo que en un momento parece como muy importante la participación ya no es tan importante, porque tenemos muchas más de participar. Entonces, apurar este tipo de leyes cuando tenemos otras maneras de mirar pendientes, a mí me parece que no es urgente. Nadie podría decir que yo no pienso en la urgencia, pero resulta que no me parece que haya intencionalidad, pues si no habríamos aprobado otro tipo, habríamos juntado América Latina y el acuerdo de Escazú lo habríamos firmado. Y no podríamos en la guerra con los elementos de otro tipo para poder llegar a ponernos de acuerdo con Latinoamérica y funcionar así como si avanzamos en Chile, avanzamos en Argentina, avanzamos en Perú, avanzamos como continente, sería bueno seguir ese tipo de ejemplos. Eso es lo que me complica a mí. Me complica que nuevamente vamos a llegar con un proyecto que vamos a tener que tratar rápidamente, porque ya todas las iluminaciones se produjeron. Todo viene perfecto y hay que aprobar. Se hicieron 200 y tantas indicaciones. 800. 800 en el Senado, y nosotros vamos a poder tener que urgirnos para poder sacar algo que, de sacarlo, saquémoslo bien hecho. Con todas las seguridades que hay aquí también. Muy bien. Con todos los, gracias al presidente, termino el tiro, porque fueron largas las exposiciones de la ministra y no hay mucho tiempo. El tiempo urge, y quiero decir lo que quiero decir ahora.
eso, me gustaría que tuviéramos tiempo para poder revisar todo y escuchar los expertos. Y escuchar, nosotros no tenemos canal en el Senado, ustedes tienen, y necesitamos escuchar todo. A lo mejor, si se necesita participar, nosotros estamos felices de participar en frenar lo que se pueda, porque parece que es muy urgente ahora. Todos los cambios son urgentes ahora o mañana pasado, urgencia rápidamente. Y me parece que queda poco de gobierno, entonces hagámoslo con tranquilidad, hagámoslo inteligentemente para que avancemos hacia un cambio que nos deje felices a todos. Muchas gracias, señor presidente. Muy bien, diputado. Muy bien, diputado Laura, diputado Félix González, diputada Catalina Pérez, diputado Mellado y diputado Norambuena. Les digo esto por los tiempos porque nos dimos 10 minutos, entonces para que nos... Muchas gracias, presidente. Adelante. Voy a tratar de que sea en un minuto. Son dos cosas. Una solicitud en términos de la agenda legislativa, porque va a llegar este proyecto y va a tener urgencia y le vamos a dedicar harto tiempo. Y ya que todo es urgente y hay que hacerlo rápido, está el proyecto de plástico en campañas políticas que tiene solo 2 indicaciones en la sala, 2 indicaciones para desarmar el proyecto, ¿no? Para hacerlo inútil. Yo le puedo votar en contra. Pero si pudiéramos este miércoles poner ese proyecto, votar esas 2 indicaciones y que pudiera volver a sala para que se vaya al Senado. Lo segundo, diputado, perdona que lo interrumpa, le iba a decir a Ana María que íbamos a agregar ese punto porque son 2 indicaciones y ya discutimos una de ellas, una de las indicaciones, ya la vimos. Así es que... No, vimos esa ya. Sí, pero ahí le iba a contar a la Ana María para que hagamos la modificación. Sí, pero lo vamos a poder votar. La comisión por 2 indicaciones. Sí. Y lo segundo, no sé, para poder a lo mejor dar un ejemplo, ¿no? Dentro de la presentación de la ministra aparecen ambiciones del país, ¿no? El país es ambicioso en sus metas. Pero estamos hablando de una carbono neutralidad en el 2050, que quisiera preguntarle a Maisa Rojas si no es un poco tarde, digamos, la carbono neutralidad en 2050, para que me reafirme la idea. Y lo segundo es que dentro de esas metas hay cosas que van en contrario a las medidas de resiliencia, porque una cosa es bajar los gases de efecto invernadero, pero también tenemos que cuidar el agua. Entonces, están proponiendo 300.000 hectáreas de plantación de pino y eucalipto, la Corma y el Ministerio de Agricultura, y para poder proponerlo como medida de mitigación al cambio climático. Entonces, hay una contradicción ahí muy fuerte, porque sabemos, los que vivimos en la región del Biobío, que mientras más, cuando es muy intensiva la plantación de especies exóticas, lo que tenemos son camiones de aljibe llevándole agua a la gente para que pueda cocinar, lavarse los dientes y lavarse las manos. Entonces, esos Excel donde se dice, mira, aquí vamos a resumir tanto CO2, ya, pero con pino y eucalipto. Entonces, creo que también hay que empezar a hilar más fino en que tenemos que ser un país que ofrezca algo de verdad y que no sea engañoso. Gracias, presidente. Muy bien. Diputada Catalina Pérez. Muchas gracias, presidente. No, pensando en por dónde hilar el tema, ¿no? Para tratar de conducir la discusión de la comisión hacia medidas o hacia exigencias concretas. Y pienso que quizás lo primero es agarrarme a algo que dijo la ministra, que expuso sobre los motivos por los cuales los países no tomaban medidas, digamos, contra el cambio climático. Y estando de acuerdo con los motivos que expone, creo que hay otro motivo bien importante, que es que tomar medidas frente al cambio climático, ya sea mitigando gases de efecto invernadero, ya sea adaptándose a la situación de cambio climático que tenemos hoy día, implica necesariamente modificación de la industria de los países. Y la puesta sobre la mesa de intereses económicos respecto a una determinada industria es lo que a mi juicio frena, incluso en una mayor medida que el compromiso político de los representantes o la creencia política de los representantes, los avances de un país en materia de cambio climático. Creo que es también lo que nos frena a nosotros. Porque cuando hablamos de modificar la industria, hablamos de cierre de termoeléctricas, y ahí nos ponemos a hablar en serio respecto de medidas contra el cambio climático. Cuando hablamos de modificar la industria, hablamos de proteger los glaciares, y el diputado, no recuerdo quién, pero hace poco preguntaba, como, ¿qué podemos hacer para proteger los glaciares? Presentamos un proyecto de protección de glaciares, y todos votamos a favor de proteger los glaciares, pero a la hora de
frenar la instalación de determinadas actividades dentro de los glaciares, los diputados oficialistas comienzan a votar en contra. Eso es hablar en serio de medidas sobre el cambio climático. Implica modificación de la industria, eso es lo que quiero establecer. Implica elevar los impuestos a las emisiones de gases de efecto invernadero, un elemento que pusimos en la ley de presupuesto el año antepasado, y que también se votó en contra por parte del oficialismo. Entonces, además del compromiso político de los países, además del escepticismo de los representantes, tenemos un problema económico, de intereses económicos sobre la mesa. Y ahí la industria tiene que entender, y los intereses económicos tienen que entender, que van a tener que ganar un poquito menos si esperan tener planeta para seguir ganando dinero de unos a costa de otros. Y ahí quiero hacer referencia a lo que ha señalado el diputado Mellado, que yo creo que es una pregunta que grafica muy bien el problema que tenemos a la hora de confrontar visiones respecto de cómo hacernos cargo del cambio climático. A mí me encantaría que los que ganaran más pagaran más impuestos. Me encantaría que los que contaminaran más se hicieran cargo de esa contaminación. Porque efectivamente Las Condes contaminan muchísimo más que La Pintana, pero todos nos tenemos que hacer cargo por igual de cómo los ingresos más altos contaminan al resto del país. Lo mismo pasa en materia de gases de efecto invernadero. Cuando el vaso ya está lleno, da lo mismo que tú aportes una gotita o que aportes el grifo completo, el vaso se va a derramar igual. Y es cierto, Chile aporta una gotita. El punto es que hoy día tenemos un problema global que nos afecta a todos, y creo que los países llevan 25 años echándose la culpa entre ellos de quién tiene más responsabilidad y por tanto quién tiene que hacerse más cargo de reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero, pero lo cierto es que hoy día o nos hacemos cargo todos o no se hace cargo nadie. Y ahí me gustaría detenerme en las especiales características que tiene Chile para hacerse cargo de mejorar su compromiso en la lucha contra el cambio climático. Y en particular, ¿por qué ocurre esto? Creo yo, en particular, por la gran concentración de emisiones de gases de efecto invernadero asociado a los combustibles fósiles y asociado en particular a las termoeléctricas a carbón. Por eso que es tan importante y por eso que insistimos tanto en el cierre de termoeléctricas a carbón, además de porque contamina profundamente a los territorios que habitamos en zonas contaminadas por termoeléctricas. Pero ahí es donde me gustaría a mí también ver el compromiso del gobierno, porque de nuevo, a mi juicio, eso sí es hablar en serio de cambio climático, no solamente medidas cuyos efectos vamos a ver de aquí al año 2050 o cuyos efectos de nuevo no tocan los intereses económicos que están por sobre la industria, que se requiere modificar para efectos de hacerse cambio de esto, para efectos de hacerse cargo de esto. Entonces ahí, en lo concreto, me sumo a la petición del diputado Labra de revisar esos otros proyectos que hoy día están en tabla y que, insisto, pueden contribuir en lo efectivo a que como país nos hagamos cargo de aquello. Además, me gustaría hacer referencia al Plan de Acción Nacional de Cambio Climático, el año que es uno de los elementos por los cuales Chile está también catalogado en materia de compromisos por el cambio climático. Pero lo cierto es que cuando discutíamos de esto el año 2020, si no me equivoco, Chile llevaba en materia de adaptación apenas un 50% de cumplimiento del Plan Nacional de Acción. Entonces me gustaría preguntarle a Maisa, preguntarle también a la ministra, si el informe del IPCC obliga hoy día a acelerar las metas en materia de Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático 2017-2022 y además los planes sectoriales, que también llevaban un 50% de cumplimiento el año 2020 cuando lo discutimos. Yo creo que faltan medidas que se pueden tomar, falta hablar de declaración de emergencia climática, falta hablar de firma del Acuerdo de Escazú, falta hablar también de un presupuesto verde que nos permita que todos los años cuando discutamos ley de presupuesto introduzcamos el factor cambio climático en la elaboración presupuestaria, y también falta, que fue una medida que nosotros le propusimos el año 2019-2020 al ministro de Hacienda, falta crear un Fondo Nacional de Adaptación y Resiliencia Climática. Tenemos que usar los remanentes acumulados por la Ley Reservada del Cobre para crear un fondo de adaptación y resiliencia que permita generar capacidad de ahorro y brindar un margen presupuestario frente a la crisis climática. Y eso hoy día no lo tenemos. Entonces, esas acciones concretas las podemos desarrollar, tenemos proyectos de ley sobre la mesa, y me gustaría también que profundizáramos la discusión respecto de las medidas que hoy día se pueden tomar, pero que, insisto, implica que la industria entienda que tiene que generar una modificación de la forma en la cual ha entendido las matrices productivas en nuestro país. Eso, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Mellado. Y después el diputado Norambuena. Gracias, presidente. Primero, un tema de técnica legislativa. Yo quisiera pedirles a los miembros de la comisión, a usted, presidente, que una vez que llegue del Senado el proyecto de ley, tengamos sesiones
distintas, digamos, hagamos sesiones especiales para tratar este proyecto de ley, no en las sesiones normales, que podamos seguir el ritmo de los proyectos que vienen, sino que sesiones pueden ser paralelas a la sala o más temprano, pero exclusivamente para tratar el proyecto de ley que está en el Senado desde el 2020 y ahora se aprobó el 2021, porque creo que es importante sacarlo y creo que es una señal política también del tratamiento. Así que le pediría eso, presidente, a los miembros de la comisión, efectivamente tratar con premura, pero no atolondradamente. Así respondo al diputado Labra, porque la verdad es que podemos hacer mayor trabajo y rápido sin detenernos, pero exhaustivamente en las sesiones legislativas especiales. Y en segundo lugar, quisiera, y aquí me atrevo a decir que no he escuchado a los candidatos presidenciales hablar de este tema, que creo que es importante. Es muy importante en el futuro qué es lo que van a decidir estos candidatos. Ayer escuchaba, y se lo decía el presidente, al expresidente Ricardo Lagos en Canal 13, hablar de temas de la desalinizadora, incluso del cobre verde con respecto al cobre, de la manera que se podía vender afuera. Hablaba sobre la energía limpia en el desierto y la carretera de energía, que ahí tenía inversión verde también, y del hidrógeno verde. Pero esos son temas que también hay que conversarlo en paralelo a los proyectos de ley para colocar también al país en una carretera, ¿cierto? Como decía la diputada recién, Catalina Pérez, que la verdad es que tenemos que concordar en algo que es importante. Vivimos en el mismo mundo y creo que ahí las diferencias políticas tienen que quedar de lado para poder proyectarnos hacia dónde queremos dejarle el mundo a nuestros hijos y nuestros nietos, digamos, porque si no va a ser a 1,5, va a ser a 2 o a 4, que vamos a hacer Marte en 50 años más. Yo creo que lo que tenemos que pensar ahora, qué es lo que queremos hacer, pensarlo rápido, sin prisas, pero tampoco con pausa, presidente. Muy bien, diputado Mellado. Diputado Norambuena. Muchas gracias, presidente. Me agradezco la intervención de nuestra ministra y también de la señorita Maísa Rojas, pero me preocupa un tema que fue planteado por el primer diputado que intervino después de las exposiciones, el diputado Labra, en el sentido de que, bueno, yo no soy experto en esta materia, reconozco que probablemente él, por la forma como se expresó, tiene mucha experiencia. Yo tampoco tengo el conocimiento, soy reemplazante en esta comisión, pero suponer que los científicos y los miembros de la Comisión de Agricultura tienen intereses creados y que por eso no se avanza, me parece una opinión muy ligera, muy absolutamente rápida. Y cuando veo que hay una disposición en general de esta comisión de ir avanzando en conjunto con quienes son los profesionales que sí tienen conocimiento y que han avanzado y que tienen un trabajo previo también. Entonces, en eso solo quería, señor presidente, decirle que por su intermedio a quienes tienen esas dudas, hay instancias para aclarar los temas con respecto a intereses que pudieran existir y eso se pueden presentar. Gracias, presidente. Muy bien. No hemos pasado harto los 10 minutos, pero vamos a dejarle unos minutos a la ministra para que cierre. Quiero agradecerle a Maísa y quiero pedirle excusa por esta situación que ocurrió con la invitación. Quiero reiterarle mi excusa porque se tuvo que apurar a hacer esta presentación de llegar así, y quiero agradecerle que haya hecho el esfuerzo de igual sumarse a la comisión. Quiero seguir doble agradecimiento, Maísa, en ese sentido. Disculpe, presidente, ¿quiere que responda a las preguntas? Anoté varias preguntas. Sí, me parece que sí, tenemos algunos minutos y después le dejamos unos minutitos a la señora ministra, por favor. Ya, muchas gracias. Con respecto a la carbono neutralidad 2050, si es que esto era muy tarde o no, la ciencia dice que debe ocurrir a más tardar al año 2050 y así quedó recogido en la ley, que el artículo 4 dice a más tardar el 2050. Así que en ese sentido este proyecto de ley está en línea con lo que nos dice la ciencia. Además, recordemos que el Acuerdo de París tiene un mecanismo incorporado de loop de ambición. Tanto la NDC, tanto la estrategia climática a largo plazo se tiene que actualizar cada 5 años y debe ser cada vez más ambiciosa. Y por lo tanto,
cualquier medida que hoy en día pensamos que podemos implementar, que quisiéramos hacer, que tenemos los estudios, en 3 años más vamos a tener que repensarlo, evaluarlo de nuevo, ver si hay otras medidas que pudiéramos implementar e ir aumentando la ambición. Y en ese sentido, este acompañamiento cercano de la comunidad científica, yo creo que nos debiera ayudar a garantizar de que vamos a poder hacer ese tránsito, ¿okay? Y ahí yo todavía soy coordinadora del comité científico, la voy a dejar de hacer, pero ahí quiero dejar de todas maneras comprometido el compromiso de la comunidad científica de acompañar al país en esta transición. Con respecto a algunos de los comentarios de la diputada Catalina Pérez, efectivamente lo dice el informe 1,5 sobre todo, las transformaciones que vamos a tener que implementar no tienen precedente en la historia de la humanidad. Esto no es fácil para Chile y no es fácil para ningún otro país. Efectivamente hubiesen sido más fácil si hubiésemos empezado 20 años atrás, pero bueno, estamos en el año 2021. Entonces esto requiere de un consenso y requiere de un trabajo mancomunado de todos los sectores. Y nuevamente repito que la comunidad científica está disponible para eso. Con respecto a claramente al poco avance que hay en los planes de adaptación, la ministra nos mostró todas las políticas públicas que se han ido desarrollando a lo largo de la última década, y la ministra lo dijo muy claramente y lo quiero simplemente reforzar. Es la ley la que nos va a permitir que todo este trabajo, que hasta hoy en día es de buena voluntad, por un interés, porque tenemos una ministra que está comprometida y en el gobierno anterior tuvimos un ministro que estaba comprometido, sean vinculantes. Entonces, todo este trabajo que uno reconoce que es grande, pero que uno no ve que no ha tenido el impacto que uno quisiera, va a cambiar radicalmente una vez que tengamos ley. Yo me acuerdo que cuando comenzó la discusión, yo escuché cuánto se demoraban en el Congreso los proyectos asociados al medio ambiente, y lamentablemente parece que los antecedentes son malos, son muchos años. Este proyecto lleva 1 año y medio, es relativamente poco, entiendo yo, en comparación, y bueno, ojalá que se logre sacar en 2 años o eso. Así que nuevamente estoy disponible, disculpen por el retraso, espero igual haber sido útil mi presentación. Gracias. Muy clara, muy útil y clara su presentación, Maisa, nos ha ayudado mucho, así es que le vuelvo a reiterar los agradecimientos. Ministra. Bueno, solo para terminar y junto con agradecer a Maisa por su presentación y por el trabajo extraordinario que ha hecho y que ha permitido que en Chile, ¿verdad?, gracias a la ciencia, esté avanzando, como señalaba, con fuerza en esta materia, la necesidad de contar con una herramienta que haga vinculante las distintas acciones que se han impulsado en nuestro país y que nos permita enfrentar tanto la mitigación como la adaptación al cambio climático con el sentido de urgencia que la crisis climática exige. Yo creo que esto es muy importante, presidente, y hay que insistir. La diputada Pérez hablaba del plan de adaptación que tiene un 50% de cumplimiento. Primero señalar que ese Plan Nacional de Adaptación es para el año 2017 al 2022 y por lo tanto a la fecha el 50% lleva la implementación de solamente 2 años, por lo tanto está, ¿verdad?, en línea con lo que se espera para el plan. Pero eso responde a que ha sido un plan, ¿verdad?, y nuevamente que digo que existe una voluntad y un trabajo muy importante en esta materia para avanzar en esta materia con sentido de urgencia. Pero esto está en el ámbito todavía, como bien lo ha señalado Maisa, de la voluntad. Y nosotros necesitamos con urgencia contar con las facultades, con las atribuciones y con las responsabilidades de todos los órganos del Estado en esta materia. Y eso solamente lo entrega la Ley Marco de Cambio Climático. Mover la transformación que hablamos, la transformación es muy profunda. No es una transformación que dependa solo del Ministerio del Medio Ambiente. Requiere transformación de todos los sectores. Y sin la Ley Marco de Cambio Climático, que permite hacer vinculantes justamente estas acciones transformadoras y los compromisos que adquiere nuestro país, es muy difícil poder avanzar
¿verdad?, con el nivel de ambición que requerimos, la urgencia en que nos encontramos. Así que agradezco el apoyo de todos los parlamentarios para poder hacer de este proyecto de ley una realidad que entregue estas facultades vinculantes y que nos permita avanzar, ¿verdad?, con la urgencia que requiere la crisis climática que vivimos en el mundo. Gracias. Muy bien. Gracias, ministra. Gracias, Maisa. Quiero decirle a las señoras diputadas y diputados que tenemos 6 invitados para el día miércoles. Entonces, para que podamos incorporar lo que nos propone el diputado Félix González, diría yo que casi en cualquier circunstancia no leemos la cuenta y entramos de lleno a las intervenciones de 10 minutos de los intervinientes o invitados y sin espacio para varios. Así solo pudiésemos generar el espacio necesario, porque una de las indicaciones que señala el diputado González ya la vimos, la discutimos y la rechazamos, o sea, que está clarita allí. Cuando la veamos la vamos a entender al tiro que ya la discutimos, y la otra no la conozco, entonces tendría que verla, pero yo creo que la podemos resolver pronto, según me dice Félix, o entendí de la presentación de Félix. Y, ministra, espero que ingrese el proyecto pronto, lo vamos a poner como viene con discusión inmediata, tratarlo con la urgencia debida. Tiene que haber cierta correlación entre el verbo y el actuar, y hemos entendido nosotros que esta es una urgencia, y la urgencia se tratan. Así los médicos decimos que la urgencia no nos deja mucho espacio tampoco. Así, muy bien. Así es que un abrazo, gracias por haber estado, y saludos a las diputadas y diputados, nos vemos. Presidente. Sí, diputado Torrealba. Perdón, una última cosa, perdón que se me murió el computador un rato. Solo pedirle si podemos tomar como acuerdo también de la comisión de enviar una misiva, una carta, una solicitud a la Comisión de Agricultura por el proyecto SBAP. Nosotros lo despachamos ya hace más de un mes. Y la verdad es que necesitamos despachar eso hace mucho rato. Habría que hacerlo el miércoles, porque ya estamos fuera de la autorización, estamos fuera de... El miércoles lo hacemos. El miércoles lo hacemos a primera hora. ¿Ya? Sí, acordemos ahora entre nosotros en off hacerlo el miércoles a primera hora. ¿Ya? Y yo voy a tener listo el oficio. Ya. Perfecto. Muy bien.